Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Juan Esteban Bedoya Restrepo. Vivo en la ciudad de Bello. Soy estudiante de sociología, ya en el segundo semestre. Y quiero compartir un poquitico acerca de estas tres teorías que son bien interesantes. No sin antes aclarar y definir que todas tres tienen una orientación a definir el capitalismo, pero desde diferentes ángulos o puntos de vista. La teoría marxista es un poco más económica, materialista y tiene un esfuerzo grande por buscar cómo el trabajador es despojado de ese medio, de esa tierra, de esa fuente de riqueza y se ve obligado de alguna manera a vender su tiempo como capital de trabajo para poder subsistir dentro de un sistema. Marx define el sistema de acumulación originaria como un sistema violento, un sistema de despojo, un sistema donde el capital es el que hace el daño y hace una separación de clases bastante abismal entre aquellos que dominan el capital o lo mantienen o lo sostienen o lo acumulan y aquellos que están, hacen parte como esa fuerza trabajadora. Es importante saber y destacar que la diferenciación que tiene Marx con respecto a la teoría de metodización del capitalismo de Weber está centrado en el origen. Weber es más como que en un enfoque ético o racional, religioso, un poco espiritual acerca de cómo es que se origina el capital y hace que nos hace pensar en que el sujeto se debe estructurar, se debe capacitar, se debe de alienar de alguna manera a esta jaula de hierro, una jaula impositiva, una jaula que surge como con ciertas condiciones, con ciertas reglas, ciertos hábitos, ciertas normas, y esa racionalización del capital entonces es más una visión cultural, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, la aceleración social de Hartmut Rosa es más analizar la modernidad desde el punto de vista del tiempo, porque normalmente analizamos desde la cultura, desde la política, desde la economía, pero pocas veces analizamos como el capital a partir del tiempo. El tiempo es importantísimo dentro de la teoría de la aceleración social, porque Rosa lo que hace es alienar el ser humano como en la búsqueda de, de tratar de encajar con el ritmo de vida que constantemente se acelera, que evoluciona, que tiene una transformación constante y creo que esas normas y valores que van cambiando nos hacen pensar en el capital como un movimiento. Entonces, lo que hace Rosa es despojarse de lo político, despojarse de lo cultural y lo religioso para tratar de enfocarse en el tiempo y cómo el capital, la tecnología, la información hace que nosotros tengamos que estar en una constante actualización. Ese ritmo lleva a depresión, a ansiedad y empieza a aislar los sujetos dentro de ese ritmo del capital y empieza a haber una separación. Creo que existen muchas cosas, por supuesto, en común. Los enfoques mayormente son críticos en el caso de Marx y de Rosa, son críticos porque muestran al sujeto, al hombre, como parte de ese ritmo acelerado, como parte de ese capital de trabajo, de esa fuerza que se vende por algún peso y ese desequilibrio entre las clases, mientras que Weber hace más una proyección sociológica, cultural, una racionalización del capitalismo. Existe, por supuesto, la palabra clave en este caso es el capitalismo, cómo lo abordamos, cómo lo pensamos, cómo vemos, cómo es la situación de consumo, de gasto. Es importante para todos tres entender esa relación. Existen, por supuesto, visiones diferentes de lo que es la transformación social, porque
en cada una de las concepciones que tenemos existen dificultades. Para Marx, la lucha es una lucha de clases, porque existe una desigualdad, porque existen unas reglas de cambio en la cual el pobre va a llegar a ser más pobre y el rico cada vez va a ser más rico, lo cual hace una ruptura y entonces debe haber una lucha. Y esa es la forma de transformar socialmente que tiene Marx. Weber es más bien un cambio cultural y más racional en la acción, en el hecho de capacitarse, de tener una mano de obra capacitada, especializada, donde los conocimientos se ponen al servicio del desarrollo común y entonces empieza como a idealizar un poco más el capital, sin dejar de reconocer que sigue siendo una jaula de hierro en la cual estamos todos encasillados. Mientras que para Rosa, la aceleración constante de la vida, esa alienación que tenemos por hacer parte del ritmo, por hacer parte de la cultura, por hacer parte de todo esto, hace que nosotros como sujetos tengamos diferentes roles y empecemos a correr. Por supuesto, dentro de las teorías existen sujetos que son relegados, a los cuales hay que atender, por los cuales hay que luchar, a los cuales hay que capacitar, a los cuales hay que ayudarles a estar como en sintonía. Entonces esas son como las similitudes. Por supuesto, de manera reflexiva, eh, podríamos decir que la teoría de Marx es un poco más crítica hacia el capitalismo, eh, busca señalar esa fragmentación que hay entre la eficacia y la eficiencia y cómo el hombre empieza a ser desconocido, una deshumanización donde nosotros empezamos a ser simplemente máquinas o fuentes de empleo de trabajo. Eh, es una forma simplemente de explotación el capital, mientras que para Weber es como la modernización, de alguna manera empieza a verse cómo las normas, los lineamientos pueden dar alguna luz de cómo poder tratar con estos términos de productividad, de control, de eficiencia, y permiten entonces unas reflexiones un poco más abordándolas desde la instrumentalización del capital. Para Rosa, por supuesto, el foco de atención, como le decía anteriormente, es el tiempo y cómo el tenemos que diferenciar específicamente qué es lo que llena al ser humano dentro de la concepción del desarrollo, de la realización, si es el progreso, si es plenitud, si es el bienestar o simplemente es una aceleración continua y constante de las situaciones. Por supuesto nos deja muchísimo que pensar, son teorías bien interesantes para compartir, habría mucho más tiempo para compartir, pero bueno, espero que este video sea de resonancia para nosotros dentro de esta concepción. Muchas gracias y una feliz tarde.